Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7. Tenemos 9,8 grados de temperatura, ratificando una tendencia de los últimos días que ha refrescado bastante a esta hora de la mañana. Los 30 grados que se esperan son los mismos de los días precedentes. Eso sí, una jornada con calor y despejado aquí en Santiago. Don Cristian Torres, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, un poco más fresco, en las noches también más frío, para dormir más abrigado. Un hombre permaneció colgado en un edificio de 14 pisos en la comuna de Las Condes en protesta contra su empresa que le adeudaba algunos meses de su sueldo tras ser despedido. Todo esto movilizó a bomberos y también a carabineros. Al mediodía de este martes, un trabajador de la empresa Estelín, identificado como Hernán Olave, de 28 años de edad, llegó hasta la azotea del edificio Cruz del Sur en la comuna de Las Condes para lanzarse con un arnés de seguridad hasta el piso 14, lugar donde permaneció colgado por más de 2 horas. La acción, explicó el hermano, quien prestaba servicios en ese lugar para la misma empresa, fue su modo de protestar por las remuneraciones adeudadas y el anuncio de un despido que consideraba injustificado. Le deben 3 años y medio, yo creo. Cuando lo echan, tienen que pagarle todo eso y no le avisaron y lo echaron, así nomás. ¿Cuándo lo despidieron? ¿Hoy? Hoy día llegó diciendo que lo habían echado, pero no lo habían avisado. La acción de este ex trabajador, quien llevaba 3 años y medio realizando trabajos de limpieza en altura, movilizó a carabineros y a personal del GOPE, quienes llegaron hasta el edificio para despejar el área sobre la que colgaba Olave e instalar una cama inflable. También se hizo presente un funcionario de inteligencia, quien conversó con el hermano, la policía, el administrador del edificio y el dueño de la empresa de aseo. No tardó mucho la reunión, que en sí fue una negociación de la que Rodrigo Olave salió con un cheque en el que se finiquitaba al trabajador y se le cancelaba la deuda, hecho que motivó que Hernán Olave desistiera de su protesta y bajara por sus propios medios. Esto es lo que tengo que hacer yo para que me paguen mi sueldo. ¿Cuánto tiempo te adeudan? 3 años y medio. ¿Van a pagar? Todo. ¿Te despidieron? Todo, pero me van a pagar todo. Cheque. Hay que uno comprarse, cabrón. Según cercanos al trabajador que protestó, el monto que recibió Hernán Olave sería de aproximadamente 2 millones de pesos. Sin embargo, los dueños de la empresa de aseo no quisieron mostrarse en público, al igual que la funcionaria de la Dirección del Trabajo que llegó hasta el lugar. Nadie quiso dar declaraciones, mientras que la versión de la empresa fue entregada a través de carabineros. ¿Se contactó con los dueños de la empresa? ¿Qué dijeron ellos? Así es, efectivamente yo asumí inmediatamente la responsabilidad del tema e intentaron solucionar el problema, nos apoyaron de hecho. ¿Qué hay de la denuncia de que no se le había pagado, se le adeudaban 3 años? Eso es motivo de una investigación que lo va a determinar la Fiscalía. En este momento, como le digo, es un hecho todavía que se está investigando. Luego de su descenso, el trabajador fue trasladado por personal de carabineros hasta un centro médico de la comuna para constatar lesiones y luego derivado hasta la 17 Comisaría de Las Condes, lugar donde permanece detenido por daños y desórdenes. Tras obtener una rápida solución a sus demandas, el detenido será formalizado este miércoles. 7 de la mañana con 4 minutos. Sería deseable que los trabajadores chilenos no tuvieran que recurrir a ese tipo de protestas con harto riesgo para su integridad y de verdad que cuesta entender que ese muchacho, bueno, está bien, puso en riesgo su vida, pero me parece que el fin que buscaba era lo mínimo que se puede esperar, ¿no? Ahora va a ser procesado, bueno. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de reacciones que siguen llegando desde Iquique a un macabro caso, el de esta joven de 16 años asesinada y descuartizada. Los familiares obviamente piden que se haga justicia, piden versiones oficiales respecto del hecho y en la familia del culpable se habla de clemencia. La historia de una menor de 16 años, Micaela Muñoz Hernández, impactó y sigue conmoviendo a su entorno más cercano. La madre de la joven asesinada, Jessica Hernández, quien llegó durante la jornada del lunes al Tribunal de Justicia, recordó parte de su vida junto a su hija. En una breve entrevista entregada a los medios de la región, la mujer reconoció su adicción a la pasta base y que en reiteradas ocasiones su hija le pidió que dejara su adicción a las drogas. Es más, según el relato de esta mujer, Micaela le pidió en la fiesta de Año Nuevo que cambiara.
Micaela, quien vivía con sus abuelos desde los 4 años, siempre mantuvo el contacto con su madre. Y para ella, la joven de 16 años era lo más lindo que le había pasado en su vida. Jessica Hernández durante la entrevista fue enfática en desmentir la supuesta adicción a las drogas de su hija Micaela. Según afirmó, la menor sentía un rechazo hacia la pasta base y sus derivados, ya que para ella eso significaba renunciar a sus seres queridos. El único pecado de la joven de 16 años, confesó la madre, fue ser igual de rebelde que ella, pero aún así no merecía morir. Los restos de la menor serán entregados por el Servicio Médico Legal este viernes. La familia, en tanto, se encuentra luchando para que su cuerpo se quede en Iquique y no sea trasladado a Valparaíso, lugar donde vive el padre de la menor. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y la Corte de Apelaciones de San Miguel decretó prisión preventiva contra el chofer responsable del accidente de Lonquén. En noviembre del año pasado, recuerda que le contamos la historia de una imagen bien dramática y que dejó un saldo fatal, 3 personas fallecidas. El 10 de noviembre del 2012, a las 8 de la mañana, Isaías Valenzuela Ruz, de 20 años, conducía un Toyota Yaris cuando en el kilómetro 6 del camino a Lonquén se pasó el eje de la calzada y chocó de frente contra un Citroën C15 con 6 pasajeros. Freddy Exequiel Soil Osorio, Pedro Juan Vera Reyes y el joven de 17 años, Christopher Martínez Hernández, son los nombres de los 3 pasajeros que tras el impacto fallecieron. Un accidente que se produjo porque el joven que conducía el Toyota Yaris iba bajo los efectos del alcohol. El Tribunal de Garantía de Talagante en primera instancia decidió dejar a Isaías Valenzuela con arresto domiciliario nocturno y firma semanal, provocando la indignación de los familiares de las personas fallecidas. Tras esto, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió revocar la decisión del Tribunal de Garantía de Talagante y dejó a Isaías Valenzuela en prisión preventiva tras acreditar el delito de conducción en estado de ebriedad del imputado. Esto mientras dure la investigación. La defensa del joven imputado apeló por tercera vez la prisión preventiva para conseguir su libertad y obtener medidas cautelares domiciliarias. Pero nuevamente la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió que continuará en prisión preventiva hasta que termine la investigación este próximo 15 de abril. El Ministerio Público se sintió conforme con el dictamen. Por tercera vez la Corte de Apelaciones de San Miguel, ante la apelación del Ministerio Público, ha decretado la prisión preventiva compartiendo los argumentos en cuanto a que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En tanto, la Fiscalía cree que su defendido ha demostrado que no es un peligro para la sociedad y que tiene las cualidades para optar a medidas cautelares. Quisiéramos destacar que también aquí entendemos, y debe ser un hecho que creemos no fue suficientemente evaluado por la Corte, que el imputado cuenta con un presidencial positivo elaborado por Gendarmería Chile, el cual lo sugiere para el beneficio de libertad vigilada. Ese antecedente sumado a, creemos que la pena que probable va entre 3 años y un día, 5 años, y la irreprochable conducta anterior, creemos que en este caso el imputado tendría derecho a libertad vigilada y por lo mismo nos parece que la prisión preventiva resulta absolutamente desproporcionada, considerando que además la investigación se encuentra próxima a vencer. El acusado de ocasionar la muerte de 3 personas por conducir en estado de ebriedad tendrá que seguir en la cárcel mientras sigue la investigación del caso, que llega a su fin el próximo 15 de abril, para luego dar comienzo al juicio y conocer la condena final del imputado. Y lo siguiente es un nuevo caso de detención ciudadana y 2 jóvenes que debieron ser rescatados por un funcionario de la PDI, quienes estos 2 jóvenes antes habían robado una billetera a un pasajero de un bus en la comuna de San Bernardo. En la comuna de San Bernardo, cuando eran pasadas las 9 de la noche, uno de los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de La Pintana se dirigía a su hogar poniendo fin a su jornada laboral. Sin embargo, en la intersección de las calles Los Alerces con Avenida Central, se dio cuenta que un grupo de personas golpeaba y agredía de manera muy violenta a 2 jóvenes. Ante la insólita escena, el funcionario se bajó de su vehículo para ponerle fin a esta extraña situación y así evitar que los golpes pasaran a mayores. Ayer en el transcurso de la noche, un oficial de la Policía de Investigaciones, de esta Brigada de Investigación Criminal La Pintana, cuando se retiró de nuestra unidad en dirección a su domicilio, se percató en una de las calles de la avenida, en la comuna de San Bernardo, que sujetos estaban agrediendo a 2 personas. Al percatarse de aquello, va en auxilio de estas víctimas, de las personas,
recogiendo antecedentes en el lugar, que se trataba de 2 sujetos que momentos antes le habían sustraído a una persona una de sus pertenencias. Pero la golpiza tenía una explicación. Los jóvenes estaban siendo agredidos por ciudadanos, porque anteriormente los sujetos identificados con las iniciales BCM de 20 años y REC de 19 habían asaltado a una persona en un bus sustrayéndole su billetera de su banano. La víctima, tras darse cuenta del ilícito, salió persiguiendo a los delincuentes y pidiendo ayuda a los transeúntes en el lugar, quienes capturaron a los 2 jóvenes y les propinaron una brutal golpiza. Estas personas se trataron de personas de 19 y 20 años, los que serán puestos hoy día en recurso a la mañana a disposición de la Fiscalía San Bernardo. Una situación que es cada vez más frecuente entre la ciudadanía. Varios son los registros que muestran cómo los transeúntes hacen justicia con sus propias manos. Sin embargo, este tipo de acciones pueden ser bastante peligrosas al enfrentar al delincuente y puede terminar en una situación mucho más grave. Los 2 jóvenes agredidos por robar una billetera y posteriormente detenidos por el funcionario de la PDI constataron lesiones y fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Ayer ya le contábamos de la situación de estas 15 personas que vivieron minutos de muchísimo nervio, muchísima tensión, porque quedaron suspendidas en el aire producto de un desperfecto en un juego de Fantasilandia, concretamente en la montaña rusa Galaxy. Bueno, pues fuimos a ver qué es lo que sucedía el día después de este percance y nos encontramos con el juego cancelado y algunas otras novedades. Nada de entretenida, al contrario, miedo y desesperación fue lo que vivieron la tarde de este lunes personas, sobre todo niños, que esperaban pasar un grato momento en la montaña rusa Galaxy en Fantasilandia. Cuando eran pasadas las 7:30 de la tarde, la angustia y el miedo se desató a 15 metros de altura. La montaña rusa dejó de funcionar, dejando suspendida a 15 personas, mientras sus familiares con impotencia veían la escena sin lograr ayudarlos. 40 minutos que parecieron eternos y hasta ese momento un plan de emergencia improvisado que solo se traducía en funcionarios que trataban de soltar un carro que había quedado atascado, el cual más tarde logró ser liberado, pero con consecuencias para 3 de las 15 personas que permanecían en la montaña rusa, quienes fueron golpeados con dicho carro. Pero sería tras la llegada de bomberos cuando las personas pudieron ser bajadas. Mediante escaleras telescópicas de 3 carros especializados de rescate de altura, uno a uno fueron liberados y puestos en tierra firme. Dentro de los lesionados, todos de carácter leve, hubo una joven identificada como Karen Soto, de 22 años, quien resultó con esguince cervical y fue trasladada hasta el Hospital del Trabajador. Le aplicamos provisión de funcionamiento al equipo, exclusivamente al equipo. La empresa aún no tiene claro cuáles son las causales que provocaron dicho desperfecto. En atención a ello, como aún se está estudiando la situación desde el punto de vista técnico, hemos considerado que existe un riesgo inminente para la seguridad y salud del público asistente. Eran 3 carros, nosotros quedamos mirando para abajo y cuando nos soltaron, bajamos con velocidad y chocamos uno. A ese que chocamos, como que lo empujamos para que más que nada andara y a donde agarró velocidad, el último carro que estaba abajo, al que chocamos nosotros, chocó al que estaba abajo. Un accidente que trae el recuerdo de hace prácticamente un año atrás, cuando en el mismo centro de entretención falleció una joven de 19 años de edad mientras se encontraba sobre el juego Boomerang, una montaña rusa extrema. En la ocasión, la joven se desvaneció y posteriormente falleció producto de una falla cardíaca. En la ocasión, familiares denunciaron negligencia por parte del recinto, esto por la demora en la atención de la emergencia. Y esta vez algo parecido reclaman, y en tela de juicio se pone el protocolo aplicado, si es que hubo alguno. Aquí deben haber estándares y deben haber normas que sean clarificadoras para las empresas de cómo actuar frente a un incidente. Y creo que ahí estamos con una debilidad importante. Un ejemplo muy simple. Puede quedar a discreción de una empresa si llama o no llama a los organismos de emergencia
Otra de las deficiencias que observa este profesional y por el cual se explica la falta de fiscalización para prevenir este tipo de accidentes o fallas corresponderían a que no existe un organismo regulador específico. Si bien está en manos de la Seremi de Salud, esto debería ser competencia de los municipios como ocurre en otros países. ¿Hasta dónde es eficiente que una autoridad regional sea la que fiscalice, principalmente considerando la extensión del territorio y la gran variedad de fiscalizaciones que se debe hacer? Tenemos una Seremi de Salud que en Semana Santa fiscaliza la situación del pescado y los mariscos. Sin duda una tarde de diversión que no tuvo nada de eso para estas 15 personas y sus familias, y una falla mecánica que debería abrir el debate respecto a la seguridad que ofrecen estos juegos y el establecimiento de normas que regulen los protocolos para enfrentar una emergencia como esta. Y lo siguiente es un hecho grave. Un sujeto fue detenido por carabineros de La Cisterna mientras intercambiaba un medicamento supuestamente indicado contra el cáncer, pero que contenía agua en su interior. Lo sorprendieron con las manos en la masa, un caso particular de un hombre que apenas logra caminar, pero que durante este lunes fue sorprendido por un grupo de trabajadores de una conocida farmacia realizando un cambiazo. Delito desarrollado a vista y paciencia de los empleados y clientes, quienes no dudaron en denunciarlo a la policía para que fuera detenido y no siguiera delinquiendo. Los hechos se desarrollaron luego que en la comuna de La Cisterna, este hombre de 65 años ingresara a una farmacia en busca de un remedio. Mientras compraba gracias a un certificado que el hombre utilizaba como autorización para retirar el producto, los trabajadores se llevaron una gran sorpresa. Este individuo efectuaba el cambio del frasco original por un frasco de similares características, pero adulterado y con algún tipo de líquido en su interior. Tal como lo escuchó, el sujeto aprovechó el descuido de una de las trabajadoras para cambiar el remedio original por otro que contenía un líquido desconocido en su interior. La astucia del hombre provocó que en algunos momentos el delito quedara impune, pero el detenido no se había percatado que una trabajadora lo observaba y que había dado aviso a carabineros para su detención. Al efectuar un registro de la droga para ser expendida al público, se logró establecer que esta persona durante el día de hoy y en días anteriores había concurrido, había cometido el delito aproximadamente en 2 oportunidades. Lo que no sospechaban los involucrados es que el sujeto no era la primera vez que realizaba este delito. Cuando fue inspeccionado por carabineros, se le descubrió 2 envases más, lo que hace suponer que podría haber engañado a otras personas con el cambio de remedios. Además, el detenido posee un amplio prontuario policial. 7 anotaciones en su hoja de vida demuestran que el delito no era algo nuevo para él. 7 de la mañana con 18 minutos y esta noticia es preocupante y particularmente para los habitantes de Alto Hospicio. Resulta que un estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios alerta respecto de los niveles de arsénico en el agua y son muy superiores a la norma permitida. Los habitantes de la localidad de Alto Hospicio están preocupados. Un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios encontró una anomalía en los niveles permitidos de arsénico en el agua potable. Según el estudio de la Superintendencia, lo máximo que puede contener el flujo de agua y permitido por ley es de 0,01 miligramos por litro de agua, pero lo que se encontró en la polémica zona fue de un 200% sobre lo normal. Me parece súper preocupante en realidad, porque uno tiene niños, bebés, adultos mayores y qué lástima, porque si no buscan una solución pronto, ¿cuántas personas más se van a seguir contaminando? La preocupación se extendió por la zona de Iquique, por lo que un comunicado de la página web de la Superintendencia explicó que el resto de las comunas cumple con los parámetros. La explicación a lo que ocurre en Alto Hospicio y el resto de Iquique es porque se alimentan de distintos afluentes de agua. El alcalde de la zona de Alto Hospicio salió al paso ante la polémica y aseguró que esta situación ocurre desde hace mucho tiempo. Esto no es novedad. Hace varios años que el agua en su calidad no es buena en la región de Tarapacá. Lo extraño es que este informe que entregan hoy día solamente alude a la comuna de Alto Hospicio, en consecuencia que las cuencas, las fuentes de extracción, de bombeo de aguas en la zona interior es la misma para Iquique, para Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y los pueblos del interior. Por su parte, la sanitaria Aguas del Altiplano mencionó por medio de un comunicado que cumplen con las normas de calidad en todos los parámetros establecidos, incluso en el de arsénico en Alto Hospicio, explicando que ha existido una disminución gradual del mineral y que para ello tienen un plazo hasta el 2017.
La empresa agregó que la compañía puso en marcha en el año 2012 una nueva planta de tratamientos para agua potable, la cual aseguraría el cumplimiento a cabalidad de cada uno de los parámetros de las comunas de la región. Una noticia que tiene preocupados a los habitantes de Alto Hospicio. Después de todo, el consumo sostenido a largo plazo podría producir algún tipo de cáncer. Esto según un estudio entregado por el Grupo de Evaluación del Cáncer de la Environmental Protection Agency, quienes colocan a este mineral como uno de los primeros clasificados en la producción de esta mortal enfermedad. Y una mujer perdió la vida en manos de su pareja. Esta mujer de 33 años residía en la población El Triángulo de Hualpén. Un hombre de 20 años, identificado con las iniciales EBR, sería el autor del homicidio de Sonia Fuentes Fuentealba, una mujer de 33 años que el pasado domingo recibió una puñalada al interior de su vivienda en la población Armando Alarcón del Canto, en la comuna de Hualpén. Investigaciones policiales concluyeron que el imputado, cerca de las 18 horas de este domingo, llegó hasta el domicilio de la víctima, acompañado de una mujer, dando inicio a una discusión que terminó con el hombre de 20 años apuñalando a la dueña de la casa, la que posteriormente falleció en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Bueno, hay diversos antecedentes que se están investigando, pero hasta el momento solo tenemos establecido de que efectivamente él iría a cobrar una especie al domicilio, donde resulta una mujer mortalmente lesionada. El autor del crimen, que logró ser identificado gracias a las gestiones de la Fiscalía Local y la Brigada de Homicidios de la PDI, fue detenido durante la tarde de este lunes en Concepción y puesto a disposición del juzgado de policía de la ciudad. Fue finalmente ubicado el día de ayer este sujeto en la ciudad de Concepción, en un supermercado céntrico, y se procede a la detención de este. El detenido, quien tenía antecedentes por robo, hurto y porte ilegal de armas, será formalizado por homicidio simple. La policía informó que la mujer que lo acompañaba en el momento de los hechos no tuvo participación en el crimen y que el acusado hizo uso de su derecho a guardar silencio. Y vamos a revisar lo que indican los periódicos de circulación nacional. Este es el Mercurio. Parte proceso para la construcción del nuevo aeropuerto de Santiago, que debe estar listo en 2019. Se están precalificando las empresas que van a participar en este proceso de construcción del terminal aéreo. En otra información, tras la subida de mañana, las bencinas acumularían alza de 80 pesos por litro en lo que va de este año. Reaparece la laguna Sausalito, también indica. En Brasil 2014 no habrá polémica por goles en que la pelota no entra al arco. Esto después que la FIFA autorizara por fin esta medida, que en todo caso todavía no es bien recibida por muchos que se dedican al fútbol. Nueva tecnología, se terminan los goles fantasmas, dicen que se van a terminar. A los Chavarría. Pero bueno, vamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí está la portada de La Tercera. Postulación al servicio militar es la más baja desde 2007. Hasta el 15 de febrero se han inscrito 14.106 voluntarios, 21% menos que en 2012. Lo que ya recogía Cristian de la portada del Mercurio, también en La Tercera, nuevo aeropuerto de Santiago triplicará su capacidad al 2019 y puede ver ahí usted maquetas de cómo quedaría el aeropuerto internacional de Santiago. La U cae 3-0 ante Olimpia en Paraguay por la Copa Libertadores y Pistorius en audiencia. No planeé matar a mi novia, aunque algunas líneas de investigación dicen lo contrario. Está súper complicado el panorama del atleta sudafricano. Y continuamos con los diarios regionales. Este es el diario de Atacama. Identifican riesgos de incendio en campamentos Copiapinos. Esto indica el diario regional y también la difícil realidad de quienes padecen enfermedades raras, con testimonios y un reportaje bien interesante y sugerente del diario de Atacama. 2 heridos, dejó un choque y volcamiento en el sector de El Palomar y aparece ahí la fotografía impactante de esta camioneta volcada en el diario de Atacama. Vamos a ir al sur, don Cristian, a través de la portada del Austral, el diario de la Araucanía. Deportes Temuco brilló en la noche albiverde. En una contundente presentación, el cuadro albiverde derrotó 3-1 a Unión Temuco, que es su archirrival. El Unión Temuco que perdió es el equipo de Marcelo Salas.
El comunero condenado salió del país vía Santiago, Guayquilaf, Cadín. A pesar del castigo, no tenía prohibición de viajar y el lunes 25 empiezan las clases para 1.510 alumnos, dice el Austral. 7 de la mañana con 25 minutos. Le recordamos que se esperan 30 grados de temperatura para hoy en Santiago y cielos despejados. Y si va a salir de casa ahora, vaya muy bien informado con la siguiente síntesis de lo que ha ocurrido en nuestro país. Durante la tarde del lunes fue detenido por la Policía de Investigaciones en Concepción un hombre de 20 años, acusado de ser el autor del homicidio de una mujer en la comuna de Hualpén, en Talcahuano. Conmoción y preocupación causó la protesta de un trabajador que se colgó del piso 14 de un edificio en construcción para alegar por el incumplimiento de pagos y un despido que considera injustificado. En la comuna de La Pintana, un funcionario de la Brigada de Investigaciones Criminales de la PDI detuvo a dos jóvenes tras robar una billetera al interior de un bus de pasajeros. Lo insólito de este caso es que el funcionario de la Policía Civil, para poder llevar a cabo el procedimiento, debió rescatarlos de un grupo de ciudadanos que los había capturado y agredido por este mismo hecho. Un sujeto fue detenido por carabineros de la cisterna luego de ser sorprendido por la policía intercambiando un medicamento usado para combatir el cáncer, por otro de similares características pero con agua en su interior. El lunes nuevamente Fantasilandia fue protagonista de una emergencia que provocó el miedo y la desesperación de quienes esperaban pasar una tarde de entretención. Una falla mecánica en la montaña rusa Galaxy, la más antigua del parque de diversión, mantuvo a 15 personas suspendidas en el aire por casi 40 minutos. Un hecho que nuevamente abre el debate sobre las posibles irregularidades al aplicar el protocolo de seguridad. Un caso que impacta no solo por la crueldad, sino porque además nadie se explica cómo una menor pudo ser descuartizada y que aún no existe una versión oficial del caso. Los familiares de la menor de 16 años, asesinada por un hombre de 24 y cuyos restos fueron repartidos en 4 cajas y guardados en un entretecho, solo esperan que se haga justicia. Esta es una noticia que tiene a los habitantes de la localidad de Alto Hospicio preocupados. Un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios concluyó que los niveles de arsénico en el agua son muy superiores a lo permitido por la norma legal. Y son días en los que muchas personas están preparando lo que va a ser el primer día de clases de sus hijos. Un momento que tiene harto de trauma, los cabros chicos no tienen muchas ganas, la verdad, Cristian, de volver a clase, y para los padres es compra de útiles escolares, compra de uniformes. Y le vamos a agregar un tema, prevenciones respecto de la salud de los niños, vacunas que sí hay que poner, que no hay que poner. Hay una campaña de Junji, para que ponga atención a la siguiente nota. Estos sí que son campeones, aún no se inician las clases y ya están en las aulas. Cantan y juegan, pero sobre todo de forma divertida, aprenden, reciben una educación y formación complementaria a la que le entregan sus padres en la casa. Es su segundo día que asiste a este jardín infantil. Ayer le contó a su mamá que lo pasó muy bien y sobre todo no paró de decir que la tía tenía una guitarra. Él se encuentra en el proceso de ambientación y es por ello que su mamá lo ha estado acompañando para brindarle seguridad. Incluso ha participado en las diferentes dinámicas de su hijo. Cuando lo sentía llorar dentro del jardín, porque yo me había ausentado, deseaba inevitablemente contenerlo, abrazarlo, devolverme y llevarlo a casa. Pero no era lo aconsejable. Hay un minuto en que tiene que haber un desapego. Este es un jardín infantil abierto. Aquí los padres pueden venir en cualquier momento a ver a sus hijos y compartir con ellos. Una de las modalidades que hace más fácil tanto para los niños y los padres esta etapa intermedia a la educación preescolar. En lo personal, como directora, más que de los niños, me ocupo de los padres, porque hay muchos que llegan llorando ellos. Entonces, si no tenemos esa transmisión de confianza y seguridad de los padres, es más difícil la adaptación de su hijo. A 2 semanas del inicio oficial del año escolar en el país, la Junji quiso darle una ayuda a los papás y entregarles algunos consejos y recomendaciones prácticas sobre cómo preparar a sus hijos y a ellos mismos para los primeros días en el jardín infantil. Dentro de las indicaciones, lo más importante es acogerlos y empatizar con los sentimientos de los pequeños si lloran o tienen pena. En el caso de los adultos, estos deben contener su propia angustia frente a los niños. Otra de las recetas es generar un vínculo cercano con el personal y sobre todo explicarle al menor que irá al jardín infantil.
no se le cuenta el día antes que va a ir al jardín, sino que se le va preparando con tiempo, se le va explicando, se le va mostrando su jardín. Ojalá que lo llevemos días antes a conocer, a que juegue con algunos niñitos, a que conozca a la tía que va a estar en su sala. Para este pequeño la adaptación no ha sido tan fácil como para los otros niños. Vive a pocas cuadras y es por eso que su madre, aprovechando esa cercanía, viene a visitarlo y a brindarle sobre todo seguridad tan necesaria en estos primeros días. Vivo a una cuadra de acá, trabajo en mi casa y no tengo ningún problema en ir y volver, digamos, o falta algo, o me llaman, o cualquier situación que necesiten. Y yo cada tanto voy pasando, paso a comprar el pan, los saludo. Si bien estas recetas son primordiales para la adaptación de los niños y niñas, otra cosa también muy importante a la hora de decidir llevar a nuestros hijos a un jardín infantil es elegir muy bien, informarnos sobre el personal y, entre otras cosas, el plan de estudio o enseñanza que se aplicará. Por ejemplo, que tenga políticas de buen trato, política de familia, que cumpla las normas de higiene, personal adecuado, idóneo y un proyecto educativo. Entonces, si este año será uno de los padres que comienza a lidiar con la pena de dejar a su hijo en un jardín infantil por primera vez, no olvide estas recomendaciones y recuerde que este proceso es fundamental en la formación de nuestros hijos. 7 de la mañana y 35 minutos, y para profundizar a lo menos en una arista del tema está con nosotros el doctor Felipe Rivera. Él es médico broncopulmonar. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. ¿Por qué no nos cuenta y nos orienta hacia dónde va a esta altura del año y en este momento en que los niños van a entrar al jardín o al colegio? El tema de la vacunación. Escuchaba yo que empieza una vacunación o una campaña contra la influenza. Absolutamente, claro. En esta etapa del año la preocupación más importante es saber cuáles son las enfermedades que van a predominar el próximo semestre, ¿no es cierto? Nos encontramos primero con la influenza, ¿no es cierto? Que es la gripe, lo que llaman, ¿no es cierto? La gripe es una enfermedad muy intensa, muy febril, con mucha molestia. Segundo, las neumonias, ¿no es cierto? Y por supuesto seguir la campaña de la meningitis. Esas tres enfermedades, ¿por qué nos preocupan? Porque hemos visto que en el hemisferio norte, que es la antesala de lo que va a ocurrir en el hemisferio sur, ha habido una intensa campaña, ¿no es cierto?, de prevención, porque la influenza es una enfermedad que ha abarcado gran parte de la población. Y si bien es cierto, son poca la gente que tiene curso grave de la enfermedad, como abarca tanta gente, la mortalidad, la gente que se puede morir, la gente que se puede tener una enfermedad grave, es muy intenso. Doctor, respecto de la influenza, escuchaba yo que las autoridades de salud decían se prevé que se adelante. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? ¿Y a partir de cuándo? Lo que pasa es lo siguiente, para que ocurra una enfermedad se necesitan tres factores. Primero, una carga de gérmenes, carga viral que se llama. Y se presume que eso va a ser importante porque ya en el hemisferio norte hubo una gran cantidad de enfermos. Segundo, la acumulación de gente susceptible, es decir, gente que no tiene defensa. Evidentemente las enfermedades virales no dejan defensas toda la vida. Por lo tanto, hay acumulación de gran cantidad de personas que no tienen acumulación de lo que se llaman los anticuerpos. Y tercero, el ambiente. Suponemos, ¿no es cierto?, que el invierno podría ser un poquito más cruento, por lo tanto, humedad, frío, mucosas respiratorias con poca defensa, gran cantidad de gérmenes circulando y gente con poca defensa, por lo tanto, tenemos que actuar antes. ¿Y por qué antes? Porque la vacuna, que protege, ¿no es cierto?, aproximadamente 60-70% de la gente que se vacuna de forma importante, alcanza su máximo nivel de protección entre 2 y 3 semanas. Por lo tanto, la acción debe ser mucho antes. Doctor, ¿hay una diferencia este año en cuestión de la cepa? Se ha escuchado que en Estados Unidos hubo una variación. ¿Nosotros tomamos las precauciones en la vacuna que corresponde para esta variación o esperamos que sea la misma? Lo que pasa es que los virus van cambiando todos los años. Cada cierto tiempo ocurre una variación dramática, es decir, el virus, si bien es cierto, pertenece a la misma familia, prácticamente es absolutamente diferente y nos pilla a nosotros sin ninguna capacidad defensiva. Lo que se vio en el hemisferio norte es que esencialmente son dos tipos de virus, el H1N1, que es el que ya conocemos, ¿no es cierto?, y el H3N2. Estos dos virus, y hay un poco de influenza B también. Estos dos virus probablemente van a ser los que más importantemente van a atacar la población. Y como hemos tenido este tiempo para estudiar lo que ocurrió allá, la vacuna, que es la vacuna, ¿no es cierto?, que tiene los tres virus, proporciona defensa contra estas tres, ¿no es cierto?, individuos o germen que producen la enfermedad. Pero tienen que vacunarse con tiempo y esencialmente cuidarse de las enfermedades crónicas. Doctor, a propósito de los tiempos y de lo que usted habla, porque también nos ha hablado de la meningitis como un tema a no descuidar, ¿qué pasa con el sistema público? La gente que no tiene recursos hoy puede vacunarse para estas dos enfermedades. ¿Cómo funciona el tema? La vacunación, ¿no es cierto?, es una
instancia absolutamente gratuita, se reparte en los consultorios, incluso hay entidades privadas que toman, ¿no es cierto?, una cantidad importante de vacunas y vacunan a sus afiliados y a cualquier persona. Por lo tanto, no debiera haber ningún tipo de problema para que todas las personas tengan la posibilidad de vacunarse. ¿Quiénes son todas estas personas? Gente mayor de 65 años, niños, ¿no es cierto?, entre 6 y 23 meses, entre 6 y 2 años, embarazadas después del primer trimestre y todas las personas que tengan enfermedades crónicas, esencialmente enfermedades respiratorias y cardiovasculares, porque hace que la susceptibilidad y la posibilidad de agravarse sea muy alto. Doctor, hay una tendencia que se escucha en varias voces de quienes se niegan a esta posibilidad de vacunar a sus hijos o de cierta forma, tal como se dice, una especie de contaminación, digamos, y de entrada en un sistema que después se vuelve casi un círculo vicioso según se indica. Esto, por una parte, trae algunos testimonios de niños que nunca les ha pasado nada, otros que a lo mejor sí, pero que está dentro de unas posibilidades. Esto, con responsabilidad, uno cómo lo puede enfrentar. De pronto, ante estas voces uno puede decir paso por alto una vacuna, a lo mejor no es tan importante que vaya a la segunda dosis de meningitis, por ejemplo. La vacunación que se está utilizando actualmente es absolutamente segura. Por supuesto, existe siempre el riesgo de alergia. Todos los individuos que tienen alergia al huevo, antecedente de haber hecho una alergia a la vacuna anterior, no se pueden vacunar. Aquellos individuos que están con una enfermedad muy febril, tampoco. Pero la posibilidad que ocurra algún evento que nosotros llamamos adverso, es decir, una enfermedad grave por la vacunación, es tremendamente bajísima respecto a la posibilidad de que ocurra una cosa grave por la enfermedad. Segundo, lo que se ha especulado está produciendo una serie de enfermedades neurológicas, etcétera, por contaminación de vacunas con mercurio y otros. Incluso hay estudios que han determinado que la población ha sufrido más o menos la misma frecuencia de este tipo de enfermedades con o sin vacunación en grandes poblaciones. Y segundo, las vacunas cada vez más son más limpias, más exentas de productos tóxicos como aquellos mercuriales. Por lo tanto, la recomendación es vacunación, el riesgo es absolutamente mínimo y por supuesto si uno sale a la calle va a tener riesgo que le pase algo también, pero el riesgo que ocurra una enfermedad grave. La gripe es una enfermedad que potencialmente puede ser grave en niños muy pequeños, en individuos ancianos y en enfermos. Pero para dejarlo en claro, doctor, ni la leche materna, ni las verduras, ni la fruta, ni la pachamama se van a encargar de lo que da la vacuna, ¿no? Absolutamente. O sea, por supuesto, un niño bien alimentado, bien cuidado, un adulto con todos sus medicamentos, ¿no es cierto?, está más protegido que aquel individuo que no se preocupa absolutamente de nada. Doctor Felipe Rivera, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Encantado. Vamos a continuar con otra información. Esto proviene desde el norte, específicamente la situación y la polémica que se da con el país vecino, con Bolivia, a raíz de esta detención de unos soldados que ingresaron a territorio chileno, esto en la región de Tarapacá. Sobre los 3 soldados, 3 conscriptos que tratan de tergiversar algunos medios de comunicación internacional que son oficiales de las Fuerzas Armadas que están invadiendo el territorio chileno. ¿Acaso nuestros soldados combatiendo el contrabando sabían que pasarían el límite? Una polémica que no da tregua, luego que el Estado chileno se negara la semana pasada a liberar a los 3 soldados bolivianos detenidos. Los nombró como héroes del mar, ya que son considerados como rehenes políticos de Chile. Es por ello que el país altiplánico envió una carta a la ONU y con remitente al secretario general del organismo, Ban Ki-moon, y así denunciar el caso de la retención de los soldados durante una operación para capturar contrabandistas. Mientras de La Moneda, el vocero subrogante Mauricio Love confirmó que desde el Palacio de Gobierno no ha recibido ni una notificación oficial de la demanda presentada por Bolivia ante las Naciones Unidas y que la única información que han tenido es la que se ha publicado en la prensa. Además, en esta línea, acusó al presidente boliviano de tener un doble estándar frente a la detención de sus soldados, debido a que por una parte acusa una suerte de persecución en razón de su nacionalidad y que no ha estado lo suficientemente diligente para colaborar con la justicia chilena en defensa de ellos y así hacer del proceso algo más expedito.
7 de la mañana con 43 minutos y ahora le vamos a contar de 3 de los 5 principales ex jerarcas de Colonia Dignidad que se entregaron a la justicia y luego de que el juzgado de letras de Parral tomara la decisión de notificar a los 19 condenados por, ponga atención, cargos de cómplices en la participación del delito de violación, negación de entrega de menores y otros ilícitos investigados durante 7 años por la justicia chilena. Cayó el círculo de hierro de Paul Schaeffer. Durante este martes, los 4 altos jerarcas de la conocida Colonia Dignidad se entregaron a la justicia para cumplir sus respectivas condenas por complicidad en las violaciones y abusos sexuales de menores. Un cierre de un ciclo que se viene extendiendo desde hace muchos años atrás, con la desarticulación completa de los mandamases de este grupo. Según fuentes judiciales, los 4 sujetos se entregaron durante la mañana al juzgado de letras de Parral, luego que el tribunal de alzada decidiera condenarlos el 28 de enero a diferentes penas por tratar de ocultar los delitos que se cometieron al interior de la conocida Villa Baviera. Para el principal querellante de este caso, poco a poco se comienza a cerrar un círculo que dejó decenas de víctimas. Se cierra un ciclo muy importante para las víctimas, las cuales le expresan reconocimiento al juez, al ministro Hernán González García por esta exitosa investigación, larga, difícil, con muchos obstáculos, pero con un resultado. Se procedió a decretar el cúmplice de la sentencia dictada en el caso de la ex Colonia Dignidad. Eso significa, ¿cierto?, hacer efectivo lo resuelto, y se presentaron voluntariamente 4 de las 6 personas que deben cumplir pena efectiva. Pero el proceso no ha estado exento de críticas y polémicas. Para uno de los condenados y de nacionalidad chilena, identificado como Ricardo Alvear, el proceso no ha sido justo y reconoce que presuntamente el juicio está repleto de testimonios e informaciones falsas que aparentemente provocaron que pagaran justos por pecadores. Aquí han sido 14 años de investigación, lamentablemente con el sistema judicial antiguo. Y eso me ha perjudicado. Lamento mucho que los jueces tengan que dictar sentencias basadas en muchos testimonios falsos, información falsa, y de hecho no hay ningún niño que me apunte con el dedo de que yo fui o lo llevé donde Paul Schaeffer. Eso jamás ocurrió. Para el hijo del acusado, Kurt Jenkamp, la cosa es bastante diferente. No critica el actuar de la justicia, pero sí lamenta lo sucedido porque el principal afectado es su padre, quien es uno de los 4 hombres que este martes decidió entregarse a la justicia de manera voluntaria. Es totalmente visible su dolor por su padre, quien fue condenado a la pena de 5 años en el centro penitenciario de Cauquenes. No creo que se equivoque la justicia. Pero lamento por mi papá, por ser mi papá, porque yo aprecio, amo mucho a mi papá. Caso emblemático dentro de la justicia chilena que poco a poco se comienza a cerrar con el ingreso definitivo de estos 4 sujetos, aunque la justicia espera encarcelar también a los otros 2 individuos que durante este martes no se presentaron. Y vamos a otro tema, no tan agradable, especialmente para esta época del año. Subirían las bencinas 15 pesos. Este jueves sería la nueva alza. Se acumula una cifra importante, especialmente para esta época del año, donde ya estamos pensando en marzo con tantos gastos. Y para eso vamos a conversar con un sociólogo, Carlos Libasic, con quien vamos a analizar sobre este efecto en la gente, considerando lo que decía, digamos, que es un mes complejo y donde parece además que cuando esperaron que todos saliéramos a recorrer el país en nuestros vehículos para subir todavía más la benzina, digamos, y el combustible. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el efecto? El impacto es grande porque uno tendría que explicarlo de la siguiente manera. Voy a hacer una alusión a lo que planteas tú en la pregunta o en la introducción. Siempre la gente cuando sube las bencinas dice, estaban esperando esto. O cuando empiezan a bajar dicen, lo que pasa es que quieren tener a la gente contenta. Siempre hay una sensación así como me quieren pillar o me quieren sorprender o me quieren, claro, o es que estamos bajo en esto. Claro. Pero hay una situación que es importante y vamos a hacer una mirada un poco económico-geográfica y también una mirada interna. Nosotros no somos un país productor de petróleo, por lo cual no definimos muchas veces la banda de los precios. O sea, eso es importante aclararlo. Entonces alguien me va a decir, claro, pero aquí hay un impuesto específico a las gasolinas. Entonces, cuando te dicen, resulta que cada chileno por cada litro de benzina que paga,
el impuesto es 6 UTM, o sea, 250 pesos tengo que pagar por cada litro de benzina, y los que ocupan diésel 60 pesos, uno dice, bueno, ¿por qué me están cobrando esto? ¿Por qué me están cargando toda esta situación? Bueno, eso es lo complejo. En el fondo, ver qué pasa con ese dinero, porque uno tendría que decirle también a la gente que el impuesto a la benzina genera un ingreso al fisco de más de 2.000 millones de dólares. Y el año 2011 el superávit estructural, es decir, lo que a nosotros nos quedó como saldo a favor de los gastos y de los ingresos de nuestra economía, fueron 3.500 millones. Entonces, también podríamos decir cómo financiamos políticas públicas. Entonces, todo esto que yo les digo, que puede sonar entretenido y enredado, dependiendo, la gente te dice, ¿y eso a mí qué me importa? Si a mí me afecta en el bolsillo, por ejemplo, marzo. Pero Carlos, siguiendo esa línea, también sería posible pensar que si la benzina, perdona el chilenismo, pero de un paraguaso, bajara 300 pesos o 250 pesos por un tema de impuestos, la gente diría, mira qué bien, pagamos mucho menos por la benzina hoy. Pero por todas las condiciones que rodean la producción de benzina en Chile, obviamente esa benzina va a subir igual. No va a subir los 300 pesos, pero a la semana siguiente va a subir 10, 15 pesos. Y la gente va a seguir diciendo, oye, pero volvió a subir. Lo que pasa es que el vehículo antes era un bien exclusivo. Y hoy día es un bien público, un bien general. O sea, aquí voy. Antiguamente, y seamos súper claros, antes que se produjeran estos crecimientos tan sostenidos en el tiempo de la venta de automóviles, que de un año a otro son de 20, 30%. La gente antes subía en esto y que decíamos, a mí no me afecta, eso es para la gente que tiene plata o que tiene auto. Hoy día, como esto es un bien común, bien general, lo cual uno podría sentirse conforme, la gente hoy día se da cuenta que al adquirir un vehículo que tiene una serie de elementos positivos, también trae estas incomodidades, porque te haces cargo de un gasto que no tenías y que hoy día te afecta directamente, porque eres parte interesada. Antiguamente eras, por decirlo de alguna manera, una especie de espectador. Pero esto también se extrapola más allá del que tiene un vehículo, porque una alza de combustible también afecta la movilización, afecta hasta el kilo de pan, porque el panadero también se moviliza en un vehículo. Entonces hay un impacto que entiendo es mucho mayor. Entonces nos otorga al menos el derecho a creer que esto es casi una conspiración. Claro, lo que pasa es que cuántas cosas se generan en torno a la gasolina, podríamos decir, o al impacto de esto, es lo que en el fondo debiéramos mirar más que hablar solamente del impuesto a la gasolina como tal. Por eso, si tú te das cuenta, a nivel de políticas de gobierno, tanto los que hoy día están en la oposición como aquellos que son gobierno y que antes lo fueron oposición, hay una especie de consenso que a lo mejor la gente podría manifestarse en contra de la clase política, porque dicen, claro, resulta que ya no reclaman de este tema. Claro, hoy día uno podría decir también, no se paga impuesto por contaminar en Chile, que es una cosa importante. Entonces, otro te podrá decir, ¿por qué lo hacen con cargo a mí? O ¿por qué otros no se habla de un impuesto diferenciado para la gasolina? Pero son tantas las variables que uno podría incorporar que también son difíciles de dilucidar, y eso es bueno plantearlo. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestras fuentes productivas no dependan de la gasolina, sino que sean más autónomas y en el fondo, cuando se produzcan alzas en un producto como este, tan vital por lo que estamos hablando, no afecte justamente al ciudadano común, aquel que no tiene la posibilidad en cuanto a ingresos, porque no son tan altos, de pagar un impuesto de igual manera que aquel que gana o que tiene una muy buena situación. Yo creo que lo que uno tendría que entrar a mirar en esta parte, con una mirada un poquito más social, en el fondo es cómo estamos aplicando los impuestos a partir de los niveles de ingresos que hay en la sociedad chilena. Ahora una última pregunta, Carlos. Chile está dentro de los países más altos en el precio de combustible en la región. Brevemente, en tu mirada de sociólogo, ¿hay lugares y otros países donde la gente sale y reclama, hace valer, digamos, una especie de derecho de que el Estado se haga cargo de estos valores que finalmente incrementan los precios de todo? Aquí como que nos acostumbramos a que nos digan cada semana sube 15, sube 10, sube 8, y parece que no es tanto tampoco lo que hacemos, lo que reclamamos, digamos. A ver, mira, aquí hay dos cosas. Hay una cosa de política de Estado, que se dice siempre, cuando uno hace una revisión de la historia de Chile, nosotros somos muy dados a la institucionalidad. Lo que se plantea desde la autoridad es
es respetado a pesar de que nos pueda desagradar, ¿no? Nosotros no somos muy dados a reclamar en el sentido de por todo salir a la calle. Y yo creo que efectos de populismo, y no quiero decir que una situación como esta dé para aquello, lo hemos visto en Argentina cuando se congeló el tema del gas y mira todo lo que ha pasado, cuando lo vemos en otros países que cuando se hacen, por decirlo, se toman medidas de corte populista, que en el fondo me puedan permitir que mi coalición se mantenga en el poder, esto es pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, de repente, acá uno tendría que hacer una mirada un poco sociológica, como decías tú, pero también económica. O sea, no por caerle bien a todos voy a ser responsable. Entonces, de repente, hoy día, lo que puede ser un bien público, que insisto, que estudiémoslo como un elemento diferenciado con respecto al impuesto, va a permitir que más adelante yo sea una economía estable, porque aquí quiero hacer un alcance. Cuando nosotros podemos decir hoy día que desde el año 2008 hasta 2013, mientras todo el mundo está tremendamente convulsionado en temas económicos y en este país todos los indicadores apuntan a crecimiento, hay que aclarar que desde el año 2008 en adelante se han invertido un montón de dinero en políticas públicas que no ha afectado el crecimiento del país, al contrario, lo ha dinamizado, y eso se paga con impuestos. Esto es el superávit estructural que permite decir, guardemos dinero para los periodos difíciles. Entonces, de repente, diría yo, contrarrestemos bien el análisis. O sea, algo que me molesta también tiene beneficios interesantes. Ya, o sea, hoy día nosotros tenemos pleno empleo acá y en España estamos sobre el 25%. Y eso se hace con impuestos. O sea, nos guste o no. Muchas gracias, Carlos, por su visita. Gracias por esta también una especie de alivio, digamos. Continuamos con más Hora 7, Patricia. Exactamente, 7:55 de la mañana, hay información policial. ¿Cómo es esto? ¿Cayó Justin Bieber? Valeria Gómez, ¿cómo te va? Buen día. Hola Patricio, hola Cristian, muy buenos días. Así es, tal como tú adelantabas, cayó la mala copia, eso sí, de Justin Bieber, la versión chilena, y lamentablemente estamos hablando de un adolescente de 16 años, sindicado como líder de una banda que operaba en el sector oriente de la capital. Y para saber más antecedentes sobre esta banda, vamos a conversar esta mañana con la teniente Francisca Aros. Francisca, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos puedes contar sobre este adolescente? Obviamente la identidad se protege. Le decían Justin Bieber, tengo entendido, por su aspecto físico, así lo mencionaban sus amigos, pero lo grave aquí es que tiene desde el año pasado varias detenciones. Cuéntanos un poco. Bueno, este menor de 16 años, durante el año 2012, mantuvo 5 detenciones, registra 5 detenciones por carabineros por el delito de robo en lugar habitado, además de hurtos y también robo de vehículos. Lo que llama la atención es que él tiene 16, ya tiene antecedentes y funcionaba con niños más chicos. Estamos hablando de qué rango de edades. Bueno, en los casos que han sido detenidos y también otros que, por lo menos 2 que están siendo investigados por el departamento de C9, él trabajaba y ingresaba a los domicilios con otros menores de edad, siendo uno de los líderes de esta banda. O sea, si él es el mayor y tiene 16, no podría descartarse niños de 9, 10, 11, 12 años. Efectivamente, son él con 16 años y otros menores de 13, 14 años también que pertenecían a esta banda. Al ingresar a los domicilios eran muy violentos, intimidaban con armas de fuego y maniataban a los moradores para luego sustraer los artículos de valor que existían. ¿La violencia era verbal o física también? Bueno, de las dos formas, según lo que relatan las víctimas, ellos eran muy violentos al momento de ingresar y, por supuesto, maniatarlos para poder registrar el domicilio. ¿Algún adulto que esté detrás de esto? Porque no hay que olvidar, digamos, que son menores de edad y que operan de una manera como si fueran expertos en lo que hacen. Bueno, eso es parte de la investigación, verificar si existen otros adultos que están también involucrados con esta organización delictual. Por el momento se encuentran identificados solo menores y esta es una de las personas que fue detenida luego de una orden de detención emanada por el juzgado de garantía. Ahora, él fue detenido el día de ayer en su domicilio. Él fue detenido en el sector de Macul, luego de una búsqueda por la orden de detención que se había emanado luego de la investigación de un robo a domicilio en enero de este mismo año. Bueno, teniente, le agradecemos. Muy buenos días. Ahí está, Patricio, los antecedentes de lo que yo te comentaba, como decíamos, la mala copia quizás de Justin Bieber. Lamentablemente este joven tiene antecedentes y obviamente hay que dar una vuelta que pasa con el seguimiento que debiese hacer el Sename con niños vulnerables. Perfecto, Valeria, muchísimas gracias. En Hora 20 vamos a tener más detalles. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Y en otro ámbito de la información, en estado grave, hospitalizado en la clínica Dávila, se encuentra el actor y comediante Jorge Pedreros.
toda la información en el siguiente informe. Durante la tarde del martes fue internado el conocido artista Jorge Pedreros, que fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Dávila. Según informó el Centro de Salud Privado, Pedreros se encuentra grave y conectado a ventilación mecánica. El actor nació en Santiago el 8 de agosto de 1942 y desde muy joven se dedicó a la música, donde compuso hermosas canciones juveniles que dieron inicio a la nueva ola, y donde también actuó como tecladista y fundador del grupo musical Los Lions, y quien acompañó a Peter Rock, quien se convertiría más tarde en Los Twisters. Posterior a eso, Jorge se convirtió tempranamente en productor musical, donde trabajó como productor en programas televisivos y en el mismo Festival de Viña del Mar. Ya en 1978, en conjunto con Eduardo Rabani, dio inicio a uno de los programas de humor más reconocidos en la historia televisiva de nuestro país, el Happening con Ja, donde interpretó una variedad de personajes, todos ellos creaciones de Pedrero. Entre las más recordadas se encuentra Evaristo Espina, Silverio Silva, el operador y el indio bolsero, entre muchos otros. En su vida amorosa siempre estuvo acompañado por la única mujer que le logró robar el corazón. A la edad de 15 años contrajo matrimonio con la joven Gladys del Río y quien años más tarde también participaría en el elenco del Happening con Ja, interpretando a la esposa del gerente de la oficina. El exitoso programa de humor se emitió por 26 años y siempre tuvo una buena aceptación por parte de la audiencia, que sin importar la casa televisiva siempre obtuvieron buenos resultados. Pero la salud de Pedreros le jugaría una mala pasada y en agosto de 2005 y a la edad de 63 años tuvo que ser internado debido a una complicación de salud y donde fue dado de alta a finales del mismo mes. Luego en abril de 2010 nuevamente tuvo que ser internado en la UCI de la Clínica Dávila por una hemorragia intracerebral y donde estuvo al borde de la muerte. Fue en ese momento que recibió la unción de los enfermos tras ser hospitalizado. Increíblemente, luego de 114 días, el humorista fue dado de alta para así dar proceso a un largo camino en su recuperación. Luego de su lucha, en 2012, Pedreros recibió el Premio Nacional de Música Popular de manos del mismo presidente Sebastián Piñera, ocasión donde sería la última vez que apareció en público. Lamentablemente, esta semana el ex Happening con Ja fue internado por un daño hepático crónico, el cual el último tiempo no se pudo manejar. Conectado a un respirador artificial Jorge Pedreros por ahora, esperamos parte médico en algún momento de la mañana y por cierto que esperamos que su salud evolucione favorablemente. Don Cristian, estamos cerrando la edición de hoy. Nos vamos, ya vienen mujeres primero, las guapas. Exactamente, Candidata con la reina candidata de Viña del Mar. sabe que tiene mi voto. 30 grados esperan hoy en Santiago, que tengan muy buen día. Chao.